Chile en plena campaña para elegir a los constituyentes, a personas, políticos que redactarán su nueva Carta Magna. Y en medio del proceso, los partidos conservadores de coalición del gobierno del presidente Sebastián Piñera decidieron pactar una lista de candidaturas con un partido hasta ahora de oposición y más a la derecha del gobierno actual, el Partido Republicano. Una decisión que para algunos evidencia una crisis de identidad entre los partidos conservadores, para otros solo un hecho pragmático de cara a las elecciones y para otros el cruce de la línea roja, pactar con los populistas de derecha sin medir las reales consecuencias políticas para el sector y para la evolución democrática de Chile. El de Chile es un dilema que desafía, sin embargo, a la clase política conservadora tradicional en todo el mundo, también en Europa, desde el Partido Popular de España con Vox o la CDU de Merkel con AfD. Pactar con los nacionalistas de derecha en honor a los votos. Uno de los partidos que al principio más se resistió a esta alianza en Chile fue Evópoli, partido joven de corte conservador liberal. Y dentro de él, uno de los más reticentes, el diputado Francisco Undurraga, quien es además vicepresidente del partido, vicepresidente de la Cámara de Diputados de Chile y nos recibe ahora mismo en entrevista en directo desde Valparaíso. Diputado Undurraga, gracias y bienvenido a la entrevista en Deutsche Welle. Muchas gracias a ustedes por este contacto. Señor diputado, quiero partir preguntándole un pacto con el Partido Republicano de Chile. ¿Por qué, pese a todas sus aprehensiones, terminó finalmente pactando con ese partido? Porque finalmente nuestro partido analizó que lo que era conveniente, con todas las dificultades que tiene y con todas las diferencias que no solamente hemos expresado, sino hemos publicado, privilegiar la unidad del sector y de Chile Vamos. Chile Vamos lo componen 4 partidos. 3 de ellos nos solicitaron que nos uniéramos en esto y acogiéramos al Partido Republicano. Desde ese punto de vista nosotros no podíamos restarnos, ahora bien, sabiendo que esto puede tener muchos costos y sabiendo además que tenemos grandes diferencias con el Partido Republicano. Señor diputado, usted ha hablado en otras entrevistas de un pacto meramente instrumental y que no afectará a otras elecciones. ¿No le parece que incluso más allá de lo simbólico en este pacto podría proporcionar la plataforma política que le faltaba al Partido Republicano a nivel nacional con todo lo que eso significa? Dicho eso, lo que usted señala tiene una premisa que yo honestamente no la comparto, que es generarle una plataforma política al Partido Republicano dada la cantidad de cupos con los cuales ellos van a competir en estas elecciones. Señalado lo anterior, el sistema electoral chileno es un sistema electoral que en la práctica uno compite con los miembros de su propia lista, no compite con el adversario político que está en otras listas. Dado que al marcar Francisco Undurraga en el voto, adicionalmente se está marcando el nombre de la lista y si la lista concurre con una cantidad de votos determinados, ahí se empieza a ver quiénes son los electos. Como esta es una elección similar a la de diputados, eso es lo que va a pasar. Y nosotros como Evópoli esperamos concurrir con una mayor cantidad de votos para derrotar electoralmente al Partido Republicano en las próximas elecciones, no solamente constituyentes, que si bien es cierto, vamos juntos, como usted muy bien lo había dicho y como yo lo he señalado, en un pacto meramente electoral que no tiene que ver con convicciones ni con contenidos. Después de todo, ¿qué tan incómodo está usted con esta alianza transitoria, como la ha llamado? Y se lo pregunto porque la resistencia inicial del partido y la suya también era por cuestiones valóricas, como por ejemplo ir en una misma lista con un partido político que no reconoce los crímenes de lesa humanidad de la dictadura chilena, ni los plenos derechos civiles de ciudadanos homosexuales, ni el derecho al aborto o a la eutanasia que ustedes sí defienden. Y no solo ustedes, también Renovación Nacional, el partido del presidente Piñera, que ha gatillado una sangría además de candidaturas de políticos, digamos, sinceros, que no han querido ser parte de esta decisión. Bueno, aquí lo que sucedió es que nosotros aprobamos 13 nombres del Partido Republicano. Lamentablemente, a la última hora donde se estaban inscribiendo los candidatos, se llevó con otros nombres que nosotros no habíamos aprobado y que yo mismo en el Consejo General había estado más o menos de acuerdo que estos eran los nombres y por eso di mi voto a favor. Llegaron con otros nombres y amenazando con no concurrir con la firma, con lo cual se habría quedado, y no es justificación, pero finalmente así sucedió, se habría quedado la centro derecha sin representantes en la próxima constituyente. Porque el sistema, dado que es automatizado, no podíamos romper ese pacto e inscribir un nuevo pacto e inscribir a los candidatos porque había que hacerlo en términos computacionales, informáticos, y necesitábamos la clave única del presidente del Partido Republicano y él amenazó con no
facilitarla si es que no incluíamos las personas que tanto dolor de cabeza nos han dado durante estos tiempos posteriores. Un pacto además coercitivo es lo que están denunciando muchos medios también en Chile. En la introducción a la entrevista decía yo que la tentación de pactar con los populistas de derecha era una situación que afecta además a la clase política internacional. Señor diputado Undurraga, me gustaría citarle, si me permite, unas palabras de Merkel en el momento en que su partido conservador de la CDU se vio envuelto en un conflicto por un trato a escondidas con políticos de AfD en el estado de Thüringen. Esto fue en el año 2020. Y Merkel dijo entonces: nosotros no pactamos y nosotros no cooperamos con un partido como AfD. Y lo dijo en un momento además de baja las encuestas. Lo que quiero decir con todo esto es que el partido de Merkel y Merkel misma ni siquiera quisieron entrar en ese dilema por lo que han aprendido de la historia de Alemania. ¿Y no cree usted, aquí es la pregunta, que este pacto está entonces cambiando también la evolución democrática de Chile en un momento en que los ciudadanos también siguen exigiendo una revisión histórica de los hechos de la dictadura militar? Bueno, indudablemente es un riesgo. Yo tengo un máximo respeto y admiración por el gobierno de la canciller Merkel. Creo que ella ha conducido y ustedes han conducido en Alemania, digamos, un proceso de sanación y de profundización a la democracia que nosotros lamentablemente en este caso, al concurrir con un partido que además no estuvo de acuerdo institucionalmente ni siquiera a confirmar el inicio de un proceso para llegar a lo que hoy día estamos, ha sido muy doloroso. Nosotros hemos estado revisando nuestras posturas, no digo que nos vayamos a salir de Chile Vamos, al contrario, yo creo que hemos encontrado el consenso finalmente adentro, que esto no es lo correcto, no es lo que se debe hacer, y la verdad es que no se proyecta hacia adelante una futura coalición. Efectivamente, en Chile, la concertación de partidos por la democracia terminaron pactando con el Partido Comunista y eso dio una nueva coalición que fue derrotada electoralmente. Espero que esto no suceda, espero que nosotros seamos capaces de conducirnos en forma democrática en este proceso, no ser obstruccionistas al mismo, ser colaboradores y enriquecedores como buenos liberales por lo demás que somos. Usted, señor diputado, nos dice en honor a los buenos liberales que somos y sin embargo terminan cediendo a este pacto. ¿Qué pasa? Nos preguntamos con los ciudadanos, con el votante sincero de Bópoli, el votante que cree profundamente en la libertad de los derechos civiles, que cree en este pacto. Podrían verse perdidos esos valores de los que estamos hablando. Y se lo pregunto también por términos prácticos, porque las elecciones hay que ganarlas con votos y esa desilusión podría terminar costando muchos votos. Bueno, nosotros esperamos que por las personas que llevamos y las propuestas electorales que nosotros tenemos, reitero, esperamos ser capaces de interpretar de la mejor forma posible ese anhelo que usted muy bien señala, digamos, que son las personas que confían en nosotros. Nosotros hicimos esto solo desde el punto de vista pragmático de la sumatoria de votos en favor de la lista. No hemos transado, y le doy garantías de aquello, en ningún contenido para la nueva Constitución. Si estamos hablando entonces en términos numéricos, ¿cuáles son las reales expectativas? Se lo pregunto porque aunque es verdad que el Partido Republicano convence inequívocamente a las fuerzas más duras de la derecha en Chile, según las cifras de intención de voto en Chile no supera el 5%. La real intención del voto conservador hasta ahora por lo menos sigue siendo para partidos como RN y figuras como Desbordes, por ejemplo, o el señor Lavín, que tras el estallido social decidieron irse más al centro. Bueno, estamos trabajando hacia eso, esperamos que la propuesta haga una empatía con la gente que nos permita llegar. Yo creo que aquí no va a haber un triunfo electoral en términos de que la mayoría de los votantes van a ser de Chile Vamos o de la centro derecha. Al contrario, yo creo que aquí las fuerzas van a estar más bien representadas todas. El ideal de construir esta nueva constitución es que todas las fuerzas, incluso el Partido Comunista, también esté representado, porque si no, no vamos a lograr el efecto esperado. ¿Y cuál es el efecto esperado? El que tengamos una constitución que sea efectivamente la casa de todos los chilenos. Señor diputado Undurraga, sin embargo, las cifras siguen sin cuadrar porque el Partido Republicano votó por el rechazo, recordemos, a la nueva Constitución y el 80% de los chilenos votaron a favor. El señor José Antonio Kast, en este mismo espacio, antes del plebiscito, me dijo aquí en entrevista que la Constitución era perfecta así como estaba, que no le cambiaría ni una coma. ¿Cuántos votos esperan obtener entonces con este pacto?
Bueno, nosotros debiésemos andar, creemos que hay que recordar además que José Antonio Kast se sale de un partido que es socio nuestro, que es la Unión Demócrata Independiente, y forma, digamos, este nuevo partido más similar a Vox de España. Pero la centro derecha en Chile y la derecha en Chile, todas juntas, tradicionalmente gira en torno al 40-44% de la votación, con gente incluso más dura que José Antonio Kast, que hoy día no es parte de este pacto, por cierto. Sí, pero no Ahora, estoy usted hablando con tiene la UDI, razón. está claro que la UDI ayudó, ¿no?, para este pacto con Kast, y también lo hizo Joaquín Lavín. Todavía hay que esperar cuál es la consecuencia directa entre los votantes para él, pero estoy hablando con usted, que además es el vicepresidente de Bópoli, era el único partido que realmente fue capaz de poner un paro, una crítica a esta situación, y sin embargo al final terminó cediendo en honor a esos cálculos políticos. Yo le pregunto, ¿van a luchar entonces ustedes para que haya una nueva constitución, para que sea como la anterior, como quiere el Partido No. Republicano, como quiere José Antonio Kast, o porque quieren realmente una democracia más robusta para Chile? ¿Y cómo lo van a hacer? Bueno, yo soy vicepresidente de la Cámara de Diputados. Nosotros queremos una democracia lo más robusta posible para Chile y lo más estable posible para Chile. Chile ha probado que mientras más se une y más concilia acuerdos, mejor le va. Y nosotros vamos a tener que ceder en algunas cosas, no en beneficio de la extrema derecha, sino que en beneficio del país, y también con la izquierda y con la extrema izquierda. Si aquí la construcción de la nueva proyecto constitucional no lo va a hacer Evópoli y no lo va a hacer la democracia cristiana o el Partido Socialista, lo vamos a hacer entre todos los chilenos. Y desde ese punto de vista nosotros esperamos tener la mayor cantidad de constituyentes de Evópoli. Hoy día nosotros somos un partido que tiene 6 diputados solamente, en un sistema presidencialista donde el Parlamento no es tan relevante como a nosotros nos gustaría que fuese, y no me cabe ninguna duda que vamos a llevar nuestras propuestas no solamente con 6 constituyentes, sino que esperemos crecer. Por ejemplo, nosotros llevamos como candidato a la constituyente a nuestro ex presidente de partido, Hernán Larraín, llevamos al ex ministro del Interior del gobierno del presidente Sebastián Piñera, don Gonzalo Blumel, llevamos al ex ministro de Agricultura, don Antonio Walker, y a un sinnúmero de personas muy valoradas y muy respetadas en el quehacer nacional de Chile. Abrimos además nuestra lista en más de un 50% de independientes de centro derecha liberales, como nosotros, y esperamos así, desplegados en el terreno, finalmente poder crecer, ojalá al doble de constituyentes, o sea, de 6 pasar a 12, y por sobre todo ser factor de unión y de profundización y no de defensa ni de dique de la actual constitución. Nosotros participamos incluso con el gobierno de la presidenta Bachelet en la comisión de observadores del proyecto constitucional que ella iba a presentar, que lamentablemente quedó olvidado por los propios partidos de su coalición, y nosotros no vamos a cegar hasta tener una democracia, más robusta, más participativa, más libre, donde permita al país desarrollar su plan de vida de la mejor forma posible y desde el punto de vista liberal poder desarrollar sus condiciones de vida con un Estado que los apoye, que les permita hacer de su vida una mejor experiencia y donde las libertades estén plenamente garantizadas. Nosotros no vamos a ser cómplices de ninguna restricción a la libertad ni retroceso a lo que hoy día se ha logrado en este país. Así que bueno, también que reconoce que una coalición con dos almas finalmente termina mal, como ha pasado en la historia de muchos países, inclusive en la historia de Chile. ¿Cuál será la verdadera derecha que enfrentará a la convención? ¿La derecha moderna que avanza hacia la igualdad de derechos civiles y es capaz de reconocer los errores, los crímenes de lesa humanidad sin complejos? ¿O una derecha que defenderá los principios de Estado desde la religión, desde el nacionalismo o incluso el militarismo? No, el militarismo bajo ningún punto de vista, el nacionalismo tampoco. Nosotros somos una economía abierta, creemos en el libre tránsito de las personas, evidentemente que controlado para poder darle efectivamente buenas condiciones de vida. Nosotros somos un país no solamente económicamente abierto al mundo, sino que democráticamente abierto al mundo. Y desde ese punto de vista, además, tengo que decirle que gracias a nosotros mismos, como Evópolis, logramos
que el 100% de Chile Vamos, con un partido que era bastante reticente como la Unión Demócrata Independiente, a firmar el acuerdo del 25 de octubre, así lo hizo, a diferencia de muchos partidos de la ultraizquierda y el Partido Comunista de Chile, y desde luego también el Partido Radical, el Republicano, pero hoy día también concurren ellos con sus candidatos a la nueva constituyente. Señor diputado Undurraga, muchas gracias por esta entrevista a Deutsche Welle. No, gracias a usted y estoy a su disposición. Nos vemos.